Buenas tardes para todos. Yo soy Lourdes Volpi, la coordinadora académica de la carrera de contador, y me acompaña la contadora Cecilia Jorge, que es la coordinadora académica adjunta. Y bueno, bienvenidos a los participantes y en especial a nuestros panelistas que voy a ir presentando a medida que avancemos con la reunión y que bueno, son orgullosamente para nosotros graduados de nuestra carrera de contador. El tema que hoy nos convoca son oportunidades laborales que tenemos los contadores trabajando desde Uruguay y para el resto del mundo. Acá lo que me interesa destacar es que la formación de contador nos prepara para trabajar en empresas en diferentes cargos, ejecutivos o de asesoramiento, generando información o directamente siendo responsables por la toma de decisiones. Pero a veces viviendo en Uruguay nos cuesta visualizar el tamaño que pueden llegar a tener las empresas o algunas de las empresas para las cuales podemos llegar a trabajar. Esto antes tal vez era menos observable porque cada empresa estaba instalada en sus países y tenía filiales o sucursales, pero hoy por hoy con la globalización y la digitalización con la que estamos conviviendo, las empresas multinacionales operan para todo el mundo y desde todo el mundo. Y así como entonces pueden vender, por ejemplo, en diferentes países y regiones en forma descentralizada, o pueden tener un modelo mucho más centralizado, como tal vez el de Amazon, que todos conocemos, la digitalización también nos permite hoy que los procesos de soporte administrativo, contable, financiero, cada vez puedan ser y realizarse más centralizados en un país o en una región. Y bueno, y así ha ocurrido que las oficinas administrativas de cada país han ido evolucionando para concentrarse, como decíamos, en un país, una región, y Uruguay en este sentido ha sido pionero en prestar este tipo de servicios. Así que hoy justamente lo que quisimos hacer fue invitar a 4 graduados de nuestra carrera de contador público, que nos van a contar su experiencia profesional trabajando para este tipo de multinacionales, que han elegido desarrollar su operativa para el resto del mundo desde Uruguay y con profesionales con la formación de contadores públicos. Y vamos a entender entonces y escuchar un poco por qué la preparación de un contador, en particular nuestros contadores graduados de OR, es excelente para quienes les interese trabajar en este tipo de oportunidades laborales. Bueno, en primer lugar le voy a pasar la palabra a Juana Villaronga. Juana trabaja en Syngenta, se graduó hace ya unos meses de contador en agosto, y también durante el 2020 hizo un posgrado en Business Analytics y Data Science, y actualmente se encuentra trabajando en el departamento de Syngenta Agro. Juana, te cedo la palabra, contanos un poquito a ver en qué consiste tu trabajo y bueno, y cómo es esto de trabajar para una multinacional como Syngenta. Bueno, primero que nada, muchas gracias Lourdes y muchas gracias a la ORT por darme este espacio. Bueno, como ya dijiste, me egresé el año pasado como contadora y a la par estaba haciendo el posgrado y también trabajando. Entré en Syngenta en abril de 2019. Syngenta se dedica a todo lo que son los agronegocios, tanto la producción de agroquímicos como la de semillas. Produce los agroquímicos y vende, y la parte de semillas vende. Tiene centro en Basilea y la base está en Basilea, perdón, y tiene 3 grandes centros, uno en Budapest, uno en India y uno acá en Montevideo. Bueno, como ya dije, yo entré en Syngenta en abril de 2019 y entré para todo lo que son pagos, el departamento de Invoice to Pay, que en ese momento se llamaba Procure to Pay, para todo lo que es Latinoamérica Norte, centrándome en todo lo que es Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. Y en diciembre del 2019 me cambié a Estados Unidos y Canadá, o sea, haciendo la misma posición, pero para otros países.
esta decisión fue como un desafío porque la mayor parte de todo lo que es Américas eh, se basa mucho en las grandes producciones de Estados Unidos y eso, por lo cual genera más pagos y más trabajo. Entonces es que era como un desafío, por eso decidí cambiarme. No solo es un desafío eso, sino que mi jefe directo está en Estados Unidos y parte del equipo está en Estados Unidos, otra parte en India y otra parte acá en Uruguay. Entonces, no solo tenemos desafíos todo lo que es la comunicación por el idioma y también por los horarios, ya que en India cuando nosotros nos conectamos a las 9 de la mañana, para ellos son creo que 2 o 3 de la mañana, y en Estados Unidos son 2 horas menos, entonces hay no sé, una hora en la que estamos conectados las tres partes y esa hora es fundamental para resolver todo tipo de problemas para poder iniciar la jornada laboral. Em, bueno, en esta posición nosotros tenemos que, como objetivo, que al proveedor se le pague de forma correcta, en el momento correcto y del método de pago que él eligió. Nosotros acá analizamos todo lo que son créditos con el proveedor, analizamos a ver en qué país está, cómo le podemos pagar y entre otras cosas. Y obviamente en el día a día surgen desafíos que son, desafíos no, pero son problemas o en sí de la posición que son resolver temas con todo lo que es el banco. Muchas veces hay pagos que no salen, que se rechazan. Tenemos que ver por qué se están devolviendo determinada cantidad de pagos. En Estados Unidos también se trabaja mucho con lo que son los cheques, entonces hay que estar muy atentos y por determinada cantidad de tiempo no se paga un cheque, hay que analizar eso. A proveedores que se les pagan tarde, analizar por qué se les pagan tarde, bueno, entre otra serie de cosas, también reportes que hacemos para otros departamentos. Em, bueno, eso es básicamente lo que hacemos en el día a día de la posición. Y a su vez, ahora en marzo me cambié al departamento de costos, estoy para toda la región de LATAM. LATAM es toda Latinoamérica. Y bueno, en esto, costos se refiere a todo lo que son los costos de producción. Syngenta para Latinoamérica tiene tres grandes plantas, una en México, una en Brasil y otra en Colombia. Y bueno, también acá vemos 100% todo lo que es la comunicación, parte del equipo está en la planta de producción, estamos en constante comunicación con ellos mismo por los productos que se procesan, por productos terminados, por productos en proceso, o sea, la operativa diaria, tenemos que estar en comunicación con ellos, en Panamá, en Argentina, en Brasil. Obviamente el idioma es una barrera, pero el inglés es como el idioma oficial de la empresa, entonces, bueno, todo el que entra tiene que saber hablar inglés, entonces ellos como que una barrera que al iniciar la posición ya la tenés que haber sobrepasado. Y bueno, en este departamento lo que hacemos está totalmente relacionado con lo que es la apertura de costos de ventas y todas sus variaciones. A mitad de año de cada año se hace un estimado, o sea, un budget de lo que va a ser el año que viene. Y en base a eso, durante todo el año se están analizando mes por mes las variaciones. Tanto puede ser porque se cambia de proveedor, porque varían los precios, porque la eficiencia de determinado producto no es la esperada, o sí. Hay retrabajo de mercadería, reproceso también, y muchas de esas cosas hacen incidencia en variaciones y nosotros estamos ahí para analizarlas. Em, bueno, también, como ya dije, trabajamos con todo lo que son agroquímicos y esos productos agroquímicos en este departamento nosotros analizamos. Hay muchos productos que Syngenta compra y vende, hace como de retail, otros productos compra, produce y vende, o produce y vende. Entonces nosotros también ahí analizamos mismo de sus variaciones, muchos productos que se compran son utilizados para hacer otros productos, analizamos, ellos se llama retrabajo, analizamos todo lo que son los retrabajos, la eficiencia. Y bueno, también trabajamos con todo lo que es la parte de manufacturados. Hay una gran parte que son los costos fijos, que nosotros tenemos que capitalizarlos en base a la variabilidad de la utilización del producto. Y, y bueno, básicamente recién estoy empezando en esta oposición, más o menos a grandes rasgos es lo que hacemos acá, pero, pero bueno, nada, todos los días me sigo capacitando, ahora estábamos en cierre, entonces es bastante, hay bastante más trabajo y bueno, de mi parte es eso, más o menos. Entonces, por todo lo que nos contás, vos
¿cuánto diría que necesitas entender a qué se dedica Syngenta para poder llevar adelante tu trabajo, al menos en la etapa anterior, en lo que quieras comentarnos? Bueno, en realidad en todo lo que era la parte de pagos, yo no estaba muy instruida en lo que era saber el qué hace Singenta, porque yo directamente tenía una factura y había que pagarla, o sea, teníamos la orden de compra y teníamos que, desde que la orden de compra hasta que se le paga al proveedor, todo ese proceso, pero ni ves qué se está comprando, qué se está pagando. Simplemente es hacerlo y chau. Y ahora en la parte de costos sí veo mucho todo lo que es la producción, los productos, desde el granel hasta el producto reprocesado, hasta el packaging, hasta veo producto por producto y toda la apertura, porque claro, como estamos trabajando con el costo de ventas, es, o sea, el core de la empresa. Y ahora sí me estoy también capacitando en eso porque hay muchas cosas que no tenía ni idea y nada, es como un desafío, eh, porque yo de lo agro no tenía ni idea y ahora sí estoy aprendiendo bastante. Te obliga entonces a conocer más a Sí, Syngenta. tengo amigas ingenieras agrónomas y les preguntaba, ¿qué significa tal cosa y por qué? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Juana. Vamos a, en segundo término, pasarle la palabra a Lucía, Lucía Rebuzzi. Lucía trabaja en BAF y nos va a contar algo de un área un poquito diferente, que es el área de Financial Reporting, donde ya está desde el año pasado. Lucía se graduó en el 2017 y con 23 años también. Trabajó antes en PwC en el área de Tax Accounting y bueno, Lucía, ¿nos contás cómo ha sido tu experiencia trabajando en una multinacional como BAF? Buenas tardes a todos los que están conectados y bueno, la verdad es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, como mencionaba Lourdes, yo ya hace unos meses que me cambié de trabajo y actualmente estoy trabajando en BASF. Capaz que algunos ya escucharon hablar de la empresa por las noticias o las redes sociales, o capaz que tienen algún conocido, porque la verdad que hoy en día somos más de 500 colaboradores que formamos parte de la organización acá en Uruguay. Y mismo también ha salido en prensa que hay un proceso de reestructura global donde aún más se van a generar más puestos de trabajo acá en Uruguay y bueno, también eso es algo muy bueno para nuestro país. Primero que nada, quería como introducirnos un poco a lo que es BASF. En realidad es una empresa química, la más grande del mundo, y es de origen alemán. Pero muchas veces genera la duda porque escuchamos hablar que contadores, administradores y de muchas otras profesiones trabajan acá en Uruguay y como que al principio a mí antes no me terminaba de cerrar qué es lo que hacían. Y bueno, un poco también como comentaba Lourdes, y el caso también de Singenta, en realidad acá lo que hacemos es apoyar en tareas más administrativas a todas las sociedades de BASF de las Américas, de América del Norte hasta América del Sur. Y lo mismo ocurre, o sea, nosotros le llamamos que es un centro de servicios compartidos, los que hay acá en Montevideo, en Uruguay, y lo mismo hay en Berlín, en Alemania, que ahí se ocupa de lo que es Europa y África, y hay otro centro que presta los mismos servicios que nosotros en Kuala Lumpur, en Malasia, para lo que es Asia y Pacífico. Entonces eso permite, bien como comentaba Lourdes, en realidad a las empresas focalizarse en lo que es primordial de su negocio, como es la producción, la investigación, y delegarnos todas esas tareas que son más administrativas y que en realidad, como se dan cuenta, se pueden prestar desde cualquier parte del mundo. Eh, hoy en día mismo se van a venir más servicios aún más a Uruguay de los que hay hoy en día para poder las empresas simplemente focalizarse más en lo que es su negocio. Entonces, por lo que permanente, o sea, yo en mi caso, que es en realidad, o sea, en mi área somos como el último eslabón de la cadena, por así decirlo, porque somos como los responsables finales de toda la información financiera, los estados financieros y también la información operativa por unidades de negocio que se reporta
a Alemania, ¿no? Entonces somos responsables de que la información esté completa, que esté adecuada y acorde a las normas internacionales y locales, y se reporte de forma adecuada. Y en realidad eso también nos lleva a que todo el resto de las áreas también que hay acá en Montevideo, en Uruguay, ya sea compras, cuentas a cobrar, a pagar, tenemos una gran interacción con todas esas áreas porque nosotros vemos como el final que se reporta a Alemania, toda esa información, y somos como el responsable final de que esté ok. Y un poco también como hablaba Juana, por ejemplo, en mi área estamos divididos en lo que es Norteamérica y Canadá y lo que es Latinoamérica. Yo en mi caso formo parte del equipo de Norteamérica, por lo cual en realidad tengo bajo mi responsabilidad sociedades de Estados Unidos, que están ubicadas en Estados Unidos, o sea, tienen su negocio en Estados Unidos y son sociedades de allá. Y para eso en realidad, como que mi cliente en realidad somos como clientes internos, no tanto el equipo de Estados Unidos, que allá, aparte del negocio en sí, también hay un área como de finanzas, que tenemos mucho contacto y son también mis compañeros de trabajo. En realidad el contacto es permanente y diario, así igual que el resto de mis compañeros que están acá en Uruguay. Y bueno, y después también Alemania, que son los que nosotros que reportamos para allá, tanto mensualmente como trimestralmente y anualmente. Y bueno, mismo ahora estamos en cierre mensual estos días, siempre los primeros días hábiles del mes son los días de mayor trabajo. Pero todo esto en realidad que hacemos también la empresa también pone un especial foco en todo lo que es la tecnología y las nuevas tecnologías, está muy abierto a lo que es la innovación, y nosotros en realidad como contadores tenemos también un rol muy activo, más que nada, o sea, en todas las áreas se da, en todo lo que es la automatización de las tareas, que permite ponerle mayor foco a lo que es el análisis, y por lo cual le agrega valor a los servicios que prestamos, y permite eso. En realidad nosotros tenemos, si bien yo formo parte del área como de lo que es reporte, en realidad tengo un contacto permanente y trabajamos a la par con los que son más expertos en tecnología y que en realidad necesitan de nuestro conocimiento técnico y el conocimiento de los procesos y de las tareas que se desarrollan, y juntos en realidad logramos como en la automatización de tareas y soluciones innovadoras que nos permiten centrarnos más en el análisis de la información y poder, como decía, como mejorar la eficiencia y la calidad de nuestro trabajo. Y eso en realidad un poco creo que demuestra también como la visión también sistémica de la empresa, o sea, cómo nos sirve esa formación de contador porque para poder, por ejemplo, automatizar y crear los bots que llamamos, y todos los jobs que corren y todas las cosas que al principio también a veces te hablan, o cuando no estás tan interiorizado y decís qué está pasando, y también tenemos que entender, ¿no? Pero todo eso en realidad es re importante en nosotros, el conocimiento que tenemos de la empresa, de los procesos, para poder que se hagan bien las cosas, ¿no? Y poder sacarle jugo a todas esas nuevas tecnologías que se vinieron para quedarse, o sea, y es constante el cambio y siempre aparecen mayores tecnologías que nos permite mejorar la calidad de nuestro trabajo. Y en realidad un poco yo quería resaltar también como el abanico de roles que podemos adoptar con nuestra profesión de contadores. Creo que eso queda súper evidenciado en el caso, en nuestros casos, por ejemplo, que estamos compartiendo, y eso mismo en realidad yo en su momento cuando decidí estudiar contador, que a mí en realidad la decisión de que estudiar no me fue fácil, fue una de las cosas que más me atrajo, y realmente, o sea, nosotros como contadores, la verdad que te abre un montón de puertas para poder dedicarte a distintas cosas. Uno va como viendo su camino, ¿no? Y qué es lo que más le gusta, pero abre como
un montón de, nada, un abanico súper grande de roles que podemos adoptar y de cómo podemos apoyar a las empresas de distintos puntos de vista, más allá de lo que es la contabilidad tradicional y lo que es tributario, y lo que como que siempre venimos escuchando, que auditoría o el trabajo de contador aburrido, porque en realidad hoy en día para mí eso ya no es así. Y bueno, y cómo desde Uruguay en realidad estamos trabajando, ¿no? para todas las partes del mundo. Bueno, nada, con eso espero que los pueda ayudar un poco también a los que están viendo qué estudiar y cualquier cosa, obvio que más que a las órdenes en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias, Lucía. Una pregunta que me surge es, ¿vos te imaginabas trabajando en una empresa como BAFI en algún tipo de posición como la que estás hoy cuando empezaste la carrera? ¿Qué te Eh, imaginabas? La verdad no sé, pero bueno, sí, en realidad siempre me interesó el trabajar con el exterior y no que más, o el irme al exterior o el trabajar para el exterior, así que en realidad un poco sí, eso siempre me interesó y fui un poco por ese lado también. Bueno, así que lograste el objetivo aún sin irte de Uruguay, por lo menos en esta Sí, época de pandemia. Estás sí, tal cual, trabajando. y en estos tiempos la oficina, por lo menos la mía, rotó por todo Uruguay con el tema de home office, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, entonces, y ahora le vamos a pedir a Federico que nos comparta una experiencia de trabajo muy particular, porque Federico está trabajando ya hace un tiempo en dLocal, que es nuestro primer unicornio uruguayo, y que, bueno, ha tomado muchísima notoriedad últimamente. Federico, para contar un poquito sobre él, es Senior Analyst en dLocal y actualmente está coordinando todas las contabilidades de las empresas subsidiarias de la compañía en Brasil, Argentina, Nigeria y Panamá, entre otros países. Y incluso en el 2019 trabajó desde la oficina de Malta realizando tareas de tesorería y accounting, y antes de eso había trabajado en sectores de auditoría interna y finanzas. Así que, Federico, creo que estamos todos ansiosos por escuchar tu experiencia en dLocal. Bueno, Lourdes, muchas gracias por la introducción. Y sí, bueno, ya van a ser casi 3 años. La verdad que cuando entré la empresa era una y creo que en el piso éramos 50 personas y hoy hay 380, un cambio bastante importante, pero bueno, es parte del proceso de crecimiento y va ocurriendo día a día. Bueno, como cuento un poco de dLocal, básicamente es una empresa que procesa pagos en más de 25 países, entre los que la mayor cantidad de geografía se encuentra localizada en Latam, Asia y África. Y básicamente lo que hace la empresa es recolectar los fondos de los clientes, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que compra algo en Uruguay en pesos uruguayos y pagan red pagos, y se recolectan todas esas ventas en Uruguay en pesos uruguayos y se le termina pagando le decimos el merchant, que sería el cliente, que podría ser Facebook, Uber, Google o cualquiera de esas empresas tecnológicas importantes con las que dLocal trabaja. Ese sería a muy grande rasgo lo que hace la empresa. Recolecta fondos en moneda local y le termina transfiriendo en dólares y euros o la moneda en la que el merchant decida. Y lo mismo a la inversa. Por ejemplo, si el merchant tiene que... El caso ideal para explicar esto es Uber. Por ejemplo, Uber hace una transferencia en dólares por un importe y después le tiene que pagar a los choferes. Y bueno, los choferes reciben dinero en pesos uruguayos y esas son las dos grandes, y dLocal se encarga de hacer todo eso. Básicamente esas son las dos grandes líneas de negocio que tiene la empresa y bueno, cada país tiene sus particularidades y demás que se van viendo sobre la marcha. Y bueno,
En dLocal voy casi 3 años, empecé en auditoría interna, que básicamente, la verdad, me fue muy útil porque me permitió entender el flujo de la empresa. Y bueno, entre las tareas era validar la integridad del flujo, evitar posibles fraudes, validar que la realidad y la contabilidad eran similares. La verdad que fueron tareas bastante útiles y son muy importantes para la empresa. Y bueno, después tuve la posibilidad de trabajar desde Europa, haciendo tareas de tesorería de tesorería y accounting. Y bueno, hoy en día trabajo, como bien dijo Lourdes, llevando la contabilidad de todas las subsidiarias de la empresa. Y bueno, eso me permite interactuar con gente de todo el mundo. Y bueno, un poco para graficar qué tan globalizados estamos, mi jefa hoy en día está en España, tengo 4 horas de diferencia y bueno, nos tenemos que adaptar y distribuir las tareas para que todos podamos, para que las cosas salgan. Y bueno, básicamente estoy en contacto permanente con gente de Nigeria, de Egipto, de Brasil, México, Panamá, un montón de países. Y bueno, eso también es un desafío y es complejo porque, bueno, tenemos distintos horarios, tenemos distintas formas de trabajar, distintas culturas. Y bueno, hay que unificar todo eso para lograr que el producto final salga. Y bueno, eso obviamente es un desafío y te enriquece porque aprendes un montón de cosas nuevas, ya sea algo relacionado con impuestos de, no sé, de Nigeria o de particularidades de retenciones en Colombia o lo que fuera. Pero bueno, eso es bastante divertido. Y lo que tiene de bueno es que en realidad nos permite ver dónde estamos parados hoy en día y ahí es donde te das cuenta que por más que somos un país chico, con pocos habitantes y demás, cuando salimos para afuera no estamos tan mal, le podemos jugar de igual a igual a cualquiera. Y bueno, eso está bueno y te reconforta en cierta forma. Creo que Ort nos forma muy bien para eso. Y bueno, también quiero romper un poco con el rol del contador histórico tradicional que se imagina la gente de una persona registrando, una persona en estudio contable haciendo registraciones en el Memory Conti 1 a 1. Bueno, en realidad esas tareas, como bien dijeron, siguiendo un poco la línea de Juana y Lucía, ya muchas de esas tareas se están automatizando y ya en realidad el contador ya lo ves de otra óptica y tiene que buscar cómo agregar valor a eso. Y bueno, entonces un poco romper con eso ya va tendiendo a desaparecer y tenemos que estar preparados y ver cómo aportar valor. Y además otro punto que me gustaría hacer énfasis es la versatilidad que tiene nuestra carrera, ya que nosotros obviamente podemos trabajar en todas las áreas tradicionales, ya sea auditoría, finanzas, impuestos o lo que sea, pero hay un montón de sectores que van apareciendo día a día según la necesidad de la empresa y de cada empresa y lo que demanda el mercado, ya sea cosas relacionadas con BI, con producto, con operaciones, con comerciales y demás. Y la realidad es que un contador, por la formación, por la idea de negocios que tiene, está muy bien preparado para poder desempeñarse en todo eso. Y bueno, también un poco me gustaría mencionar cuál es la diferencia entre de repente un contador y un ingeniero, porque hoy en día creo que todo va por ese lado de que el ingeniero de sistemas programa, y el contador qué hacemos, y en realidad hoy en día se tiende a tener equipos más multidisciplinarios de todos los roles, y vos lo que tenés como contador es que vos tenés la idea de negocio y cuando el ingeniero hace algo, vos sabés cómo termina pegando en todo el resto de las áreas. Por ejemplo, el ingeniero programa una cosa y vos tenés que ver cómo va a terminar pegando en los estados contables, porque hoy en día también hay terceros interesados que revisen esos estados contables y es vital, es clave. Entonces, un ingeniero no tiene esa idea de negocio, no lo sabe, y vos sí.
Entonces yo creo que eso te da un plus y eso está muy bueno, toda la idea de negocio y demás. Y bueno, un poco creo que no se desmotiven pensando, el ingeniero hace todo, sino que no, necesita el contador y cada vez en ese aspecto es más importante. Y bueno, un poco con el plan de estudio, el otro día justo hablaba con Lourdes y le decía, ¿cuánto pagaría por poder hacer la carrera hoy en día con el nuevo plan de estudios? Porque, por ejemplo, yo tuve que aprender a manejar un montón de herramientas de BI trabajando, no me quedó otra opción, y hoy en día lo están incluyendo en el plan de estudios, es algo que cada vez se demanda más, se usa más y bueno, eso nos abre más posibilidades para toma de decisiones, para trabajar y demás. Y bueno, también por otro lado, yo escucho que mucha gente dice, sí, esto va con respecto al trabajo remoto, sí, esto va a cambiar, esto va a cambiar. En realidad esto ya cambió, ya está pasando hoy. Y yo, por ejemplo, como comentaba, trabajo con gente de todo el mundo, mi jefa está en España, trabajo con gente de Argentina, de Brasil, y nos adaptamos y bueno, cada uno en sus lugares y hay que saber adaptarse y ya está, es lo que se vino y vino para quedarse, así que tenemos que saber adaptarnos a eso y llevarlo de la mejor manera posible. Y obviamente todo eso conlleva a que eh, la importancia del trabajo en equipo, que bueno, o sea, obviamente cuando vos estás presencial, capaz que hay muchas cosas que son más fáciles, y bueno, ahora hay que reconvertirse, saber hacer lo mismo, pero de manera remota. Y bueno, obviamente en la ORT eso te lo inculcan bastante con los obligatorios y demás, y es algo que en la vida práctica se usa. Entonces estaba un poco resumiendo y creo que el rol del contador es muy importante y es algo que se reconvirtió, se está reconvirtiendo y yo creo que es esencial. Bueno, Federico, veo que estás muy comprometido con nuestra profesión y peleando luchando desde tu lugar de trabajo. Eh, lo que has comentado nos va a dar pie justamente para darle la palabra a Andrés, porque justamente Andrés Gato trabaja, trabaja en Globant, que él nos va a contar ahora cuál ha sido su rol en los últimos años, pero Andrés se graduó primero como ingeniero en computación y después optó por cursar la carrera de contador. Así que, de hecho, trabajó inicialmente como consultor en tecnología de información y ya hace 8 años que está en el área de gestión de proyectos de Globant. Y bueno, Andrés, entonces te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cómo es trabajar en Globant, cómo fue tu pasaje del área de ingeniería al área de contador y cómo ves la profesión hoy en día. Muchas gracias al igual que todos, por haberme invitado a formar parte de este panel. Y bueno, sí, conjugo un poco de las dos profesiones, inicialmente como ingeniero y ahora también teniendo la base técnica, digamos, de lo que maneja también en parte un contador. Pero bueno, me voy a focalizar en dos partes. Cuando me comentan de este panel que es Contadores para el Mundo, me pareció algo muy natural, digamos, gente trabajando para el exterior. Es como que en el día, en el contexto y en la época que estamos, en la era digital, es algo natural, porque hoy, por ejemplo, yo desde donde estoy, en una parte de Uruguay, cada uno de nosotros que está en esta reunión está en algún punto, pero podría estar en cualquier otra parte del mundo y podemos tener esta reunión sin ningún problema. Entonces, creo que lo que apunta en cierta manera, más allá de ir a lo que yo he vivido y quiero contar un poco también de mis vivencias, es a las altas chances que tenemos hoy en día, una vez que estamos en el mercado laboral, de trabajar hacia el exterior, ya sea a través de una multinacional o para una empresa directamente.
Y bueno, esto es en cierta manera por el avance tecnológico que hay en estos tiempos, que nos permite esta comunicación. Y quizás si esta reunión la hubiéramos hecho unos años atrás, uno cuando piensa trabajar en el exterior dice, bueno, me tengo que ir a vivir a otro país, tengo que llevar a mi familia, tengo que hacer la documentación, en fin, lo veía como algo mucho más lejano. Hoy en día, trabajar hacia el exterior no significa que tengamos que estar físicamente en algún otro país, sino que desde ya nuestras casas, como decía Federico, y creo que Juana y Lucía en cierta manera también lo fue mencionando, todos interactuamos con gente que está en distintas partes del mundo. En cada una de las exposiciones que escuché, cada uno dijo, bueno, tal persona está a 4 horas de diferencia, la otra 2, y es algo que es un denominador común en esta forma de trabajo hoy en día y que se nos abren las puertas. Y además, más allá del avance tecnológico, uno puede decir, quizás es por la situación actual en la que estamos viendo de la pandemia, que bueno, y después esto va a volver. Esto es algo que ya, a mi entender, y lo que he visto, se venía dando en algunas áreas, como es en la industria del software y en la de servicios, que la gente ya venía trabajando remoto. Y creo que esta pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso, ¿sí? De que las personas estemos trabajando hacia el exterior y de manera remota. Lo otro que a mi entender también justifica de las altas chances que nos tengamos a futuro cualquiera de nosotros, de trabajar hacia el exterior o para una multinacional, es que hoy en día cuando vemos un aviso de trabajo, ya muchas veces, ya sea en una red social o donde sea, no sabemos ni para qué país es. Yo cuando veo un aviso muchas veces que está en otro idioma, ya para empezar nos damos cuenta que es para trabajar con gente, la comunicación va a ser en otra lengua, por lo tanto nos vamos a tener que comunicar en ese idioma en el que está por lo general el llamado, pero no sabemos ni para qué país nos están reclutando. Con lo cual eso antes, para los que somos un poquito más viejos, eso antes, buscar un trabajo, era de repente comprar en un diario, ver las publicaciones que habían de trabajo, y sabíamos que la gran mayoría eran para empresas nacionales, porque eran las que publicaban allí. Hoy en día las ofertas laborales están por todos lados, y bueno, eso hace que las empresas se les sea más fácil acceder a los profesionales de cualquier parte del mundo, y a nosotros como profesionales nos sea más también accesible acceder a cada una de esas ofertas, no teniendo que estar físicamente, ¿sí? Creo que eso es una gran ventaja que tenemos hoy en día, también en cierta forma gracias a la tecnología. Creo que en esta área de trabajar hacia el exterior se han desdibujado un poco las fronteras geográficas, ¿sí? Ya creo que no existen, o se está tendiendo a eso. Las otras dos razones que veo que existen altas chances de trabajar hacia el exterior, una es para las empresas también el costo-beneficio, ¿sí? Es una realidad que estando trabajando desde Sudamérica hacia cualquier otra parte del mundo, pongámosle hacia Estados Unidos, los costos para las empresas es más baratos de contratar a un profesional en esta parte geográfica, ¿sí? Pero a su vez, la calidad del servicio es tan bueno como el que pueden encontrar quizás en esos países. Entonces es una ecuación que satisface esa relación costo-beneficios en las dos partes, ¿sí? Y lo otro que es un poco lo que mencionaba, creo que fue Juana, que tenían operativa en India y demás, que dejaban para los otros, es un modelo que en la industria de software se conoce como follow the sun, que es siguiendo al sol, digamos. Hoy en día muchas empresas, sobre todo aquellas empresas que, por ejemplo, dan desarrollo de software y necesitan una operativa continua, o aquellas empresas que están 24 horas operativas por la razón que fuere, necesitan gente que estén en una parte del mundo cuando ellos están trabajando, y cuando el sol va hacia la otra parte del mundo, siguen con las otras profesionales que tienen contratados, ¿sí?
Entonces creo que esas conjunciones de factores, a mi entender, es lo que hace que hoy en día tengamos altas chances de estar trabajando hacia el exterior. Y algo que dijo Federico también, eso hace que nos tengamos que acostumbrar a las distintas formas de trabajo. Todos, creo que Lucía, Juana, Federico, nos ha tocado trabajar con gente de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Argentina, y cada uno tiene su forma de trabajar y su estilo y su forma de expresarse. Entonces uno tiene que, como parte de eso, ir aprendiendo a entender las distintas culturas con las que trabaja. Y después por otro lado, eso es por las altas chances de trabajar hacia el exterior. Lo otro es las tareas que nos toca en lo que es el ámbito profesional, ¿sí? Y uno, como decía Federico también, uno a veces piensa en un contador y piensa en lo que es auditoría, finanzas, la parte tributaria, o contable, ¿sí? Pero también está en uno, en muchas de estas empresas, por ejemplo, como decía Lourdes, yo estoy en la parte de gestión de proyectos, y digamos que gestión de proyectos es el ciclo de vida de un proyecto. Para hacerlo más gráfico, si estamos hablando de una empresa constructora, llamémosle, por ejemplo, la construcción de una obra desde que arranca hasta que se construye. Si estamos en un desarrollo de software, desde que se hace el software, por ejemplo, para un banco o para un videojuego o para lo que fuere. A eso le llamo proyecto, todo ese ciclo de vida. Y el contador no necesariamente tiene que estar haciendo tareas de auditoría, contables. Eso sí es una base para entender lo que sucede. Pero muchas de las tareas que tiene que hacer, por ejemplo, es seleccionar el personal con el que va a desarrollar, el equipo con el que va a estar trabajando y realizando ese proyecto. ¿Qué más? Tiene que hacer una proyección de cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los costos, cuál va a ser la rentabilidad, si hay algún desvío en lo que se planificó, cómo mitigar esos riesgos, es decir, que haya un control de los procesos, y en caso de que haya algún desvío, tener algún plan de contingencia. También la parte de entrenar a otros profesionales, porque por lo general uno, cuando arranca en estas tareas, lo que empieza a hacer es generar información para los que están tomando decisiones puedan hacerlo. Pero uno, una vez, a medida que avanza en una organización, toma experiencia, conoce los procesos, es quien toma las decisiones. Entonces, se necesita la parte técnica que nos brinda la carrera de contador para entender los ratios, la información que nos está llegando, en fin, para tener un desempeño eficaz para la organización, se necesita de la base técnica. En mi caso me ha tocado, he conjugado principalmente la parte de ingeniería, pero ahora con esta base de todo lo que es la parte de contador, me ha sido de gran utilidad para entender mucho de esa información que antes uno manejaba y de repente no tenía elementos para aportar o agregar valor, como decía Federico. Ahora ya con esta base técnica, uno tiene otro poder de decisiones. Por lo tanto, yo creo que estudiar contador es algo que abre puertas, y creo que uno puede ir más allá en una empresa. Por lo general, uno, cuando lo contratan, es para una determinada tarea, un determinado rol, pero uno es quien se puede ir haciendo en gran medida su carrera dentro de la organización, siempre y cuando se lo permita. Yo creo que hay que animarse. Creo que todo es una combinación de tres componentes, que es actitud, capacidad de comunicación, y la otra es el conocimiento técnico. Y conjugando esas tres, creo que se puede llegar a mucho dentro de una organización. Y creo que la carrera de contador brinda una gran solidez técnica, y también la parte de comunicación es algo que se va, por lo menos en lo que me tocó vivir a mí en la Universidad de Ort, fue algo que fui adquiriendo. Así que a cada uno le queda lo que es la actitud, que bueno, eso ya ahí ya es personal de cada uno. Y eso es un poco lo que a mí me ha tocado
y mis experiencias. Simplemente eso, y si le es de utilidad a alguien, buenísimo, y ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Realmente muy clara toda la exposición. Muchísimas gracias a todos los panelistas porque realmente nos han dado diferentes perspectivas de lo que es trabajar eh, en general para una empresa y en particular para este tipo de empresas multinacionales. Ahora me gustaría compartir con ustedes un par de PPTs de nuestro plan de estudio porque justamente nosotros creemos que todos estos desafíos que se plantearon por los panelistas en estas palabras que nos dieron se pueden llevar adelante mejor con lo que es la formación del contador. Para eso voy a compartir una PPT. Entonces, lo que quería destacar, como les decía, es esto de que realmente la profesión ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Ser contador muchas veces se asocia, como decían recién los panelistas, a tareas contables o de auditoría o impositivas, y realmente la formación de contador es mucho más amplia que eso, y es justamente lo que les permite desarrollar posiciones como las que están ocupando. En particular, en NORF cambiamos el plan de estudios en el 2019 y lo que nos interesa es formar contadores que tengan realmente un perfil donde puedan adquirir esta visión global de la empresa, como mencionaban ellos, y que en definitiva puedan tanto brindar información para controlar y gestionar la empresa, como tomar decisiones cuando les toque. Y de esto va entonces el valor agregado que podemos dar como contadores en las empresas, y sin duda con esta actitud proactiva que ellos nos han demostrado en lo que nos han comentado. Y esto va por un lado entonces en lo que tiene que ver con la formación, en trabajo en equipo y actitud emprendedora, pero también en formarse hoy por hoy en lo que son las nuevas tecnologías. Y por eso nuestro plan de estudios tiene diferentes profundizaciones que van desde analítica de negocios y sistemas de información a las áreas más tradicionales como la contabilidad, auditoría e impuestos, o administración y finanzas, y por supuesto finanzas corporativas. Para que simplemente tengan una idea muy rápida, ¿qué quiere decir analítica de negocios? Tiene que ver entonces con todo el análisis de datos, en los volúmenes de datos que se generan hoy en las empresas a partir de sus procesos de trabajo. Y entonces, bueno, tenemos una serie de materias obligatorias dentro del plan de estudios que ya incluyen la formación en analítica, esa que Federico comentaba que le gustaría volver a la facultad a cursar. Y también tenemos materias específicas de lo que tiene que ver con el área de sistemas de información, más cerca de esto que nos contaba Andrés ahora, de bueno, aprender no necesariamente gerenciar proyectos como está haciendo él, porque eso requiere una experiencia muy significativa como la que él tiene, pero desde un principio entonces entender todo esto que tiene que ver con el análisis y diseño funcional, y bueno, aprender algo desde la facultad ya en gestión de proyectos y en algunos tipos de sistemas en particular. Además de eso, tenemos otras propuestas como son las como decíamos, en contabilidad, auditoría de impuestos, en finanzas, que las podemos combinar con materias de administración o concentrarnos en todo lo que tiene que ver con el área tradicional de finanzas, pero también con todo lo que se ha ido desarrollando de finanzas a partir de la digitalización y los cambios en la forma de trabajar, como contaba Federico. Así que tenemos en el plan de estudios una propuesta sumamente completa y a su vez
fuerte en formación para las diferentes áreas en las que cada uno como contador quiera crecer y desarrollarse. Hay además otra serie de materias en temas de innovación o agronegocios. Por ahí, como contaba Juana, bueno, hubiera estado bueno saber un poquito más de agronegocios antes de entrar a Syngenta, pero bueno, uno muchas veces no sabe dónde va a terminar trabajando, y bueno, y si no le tira un poquito la vocación por el tema, lo va a ir aprendiendo sobre la marcha, porque es muy difícil que podamos imaginarnos dónde vamos a estar dentro de 5 años trabajando una vez que se gradúen. Así que bueno, por acá nuestra propuesta de lo que queríamos lograr con el panel de hoy. Nos interesaba que los graduados contaran directamente del tipo de empresas en las que trabajaban, el tipo de trabajo que hacían, cuáles son las habilidades que se requieren, esto muy importante que mencionaron varios de ustedes, el trabajo en equipo y en definitiva la comprensión de todo lo intercultural, porque cada vez eso es más fuerte. Y bueno, y el otro componente, como decían, en cuanto a los conocimientos técnicos, en las áreas tradicionales de la profesión, pero fuertemente en las áreas de tecnología y digitalización. Y bueno, y por supuesto que una cosa que es central para todos los contadores es que tengamos esta capacidad de entender el negocio, de entender a qué se dedica la empresa donde trabajamos para entonces poder seguir desde el lugar que ocupemos el flujo del trabajo y en el rol que nos toque, ya sea como tomadores de decisión cuando ya estamos más avanzados en nuestros conocimientos o experiencia, o aún desde el comienzo cuando lo que nos toca es trabajar en la preparación de información para que sean otros los que estén en la gestión y en la toma de decisiones.